Inicio transmisión. Espérame un segundo, ya les aviso. En un segundo que está terminando ahí de conectarse. Muy bien, muy buenas tardes a todos los presentes que están recién ingresando a este webinar en vivo, que estamos trabajando desde el Laboratorio Financiero de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica de Pereira, junto con nuestro aliado Grow Business. Yo soy César Augusto Zapaturquijo, yo soy docente en la Facultad de Ciencias Empresariales y estoy aquí acompañando a un par de expertos que nos van a ayudar mucho a entender todo este tema del sistema financiero. El tema de hoy que vamos a trabajar es entender un poquito este sistema financiero y la banca y cómo esto está al servicio de las decisiones personales y organizacionales. Por supuesto, un tema muy importante, muy relevante en tiempos modernos que nos van a permitir, digamos, ubicarnos bastante bien en estos tiempos de crisis para tomar mejores decisiones. Quiero saludar a Adriana Santa, la directora del Laboratorio Financiero. Hola, Adriana. Hola César, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí compartiendo contigo, con Luis, con Lina y por supuesto con cada una de las personas que asisten a nuestro webinar y que se conectan a través de Facebook Live. Muchas gracias, Adriana. Quiero saludar también a Luis Cabrera, el director ejecutivo de Grow Business, nuestro aliado estratégico para algunos temas importantes de la facultad. Hola, Luis. Hola, ¿cómo están todos? Igualmente, gracias por estar aquí nuevamente. Los saludo desde Chile, así que espero que puedan disfrutar de este conversatorio más que webinar y esperando también que se sumen a participar. Muchas gracias, Luis. También nos acompaña Lina Marcela Marín, quien es una de nuestras funcionarias más pilas, que está detrás de pantalla y toda esta logística importante del webinar. Muchas gracias. Hola, Lina. Hola César y hola a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por participar en nuestro webinar y muchas gracias por esa presentación tan bonita. Vale. Hoy lo que vamos a trabajar son como tres temas importantes, tengo entendido. Vamos a entender un poquito la estructura del sistema financiero. Ya a Adriana le voy a dar la palabra. En segunda instancia vamos a hablar sobre las decisiones, digamos, importantes de inversión. ¿En qué podría yo invertir? Y eso son cosas, por supuesto, que a nuestros participantes les va a interesar bastante. Y en tercer lugar, y digamos como punto final, hablar de las decisiones de financiación, que también es muy importante entender cómo funciona todo este sistema financiero, digamos, a favor nuestro para en lo que trabajemos, en nuestras organizaciones, en nuestros emprendimientos o a nivel personal, por supuesto que va a ser muy útil. Vamos a iniciar entonces dándole la palabra a Adriana. Adriana nos va a compartir un par de slides ahí como para ubicarnos con el tema. ¿Por qué no nos empiezas a contar un poquito, Adriana, sobre esta estructura que tenemos del sistema financiero? ¿Cómo funciona el sistema financiero en el país? ¿Vas a ampliar? Claro Exacto. que sí, ahí me ven, ahí ya ven ampliado. Sí, está perfecto. Perfecto, listo. Bueno, para todos entonces los que se conectan con nosotros hasta ahora, yo creo que muchas veces nos hemos preguntado, bueno, ese sistema financiero, esa banca, esos productos que ofrecen allá, ¿qué tanto lo vinculamos a nuestra vida laboral o organizacional o personal? Eso digamos que está como muy relacionado con que a veces sentimos muy distante de la banca. Parte de eso, entonces, es como que queremos comprender un poco mejor cómo estas instituciones son realmente creadas para estar al servicio nuestro y cómo más, cada vez es más como la tendencia a que todos estemos bancarizados y a que todos estemos dentro del sistema financiero. Y como Z bien lo planteaba, pues cómo entonces debemos de comprender esto y ponerlo a jugar a favor en términos personales y organizacionales. Bien, entonces el sistema financiero, pues ahí en el slide pueden ver como una definición, digamos que en palabras un poco más
prácticas es que hagamos de cuenta que mi mano derecha son las personas que tienen excesos de recursos que se llaman en economía agentes superavitarios, y en mi mano izquierda están los agentes deficitarios, son aquellos entonces que necesitan recursos. Nosotros en nuestra vida laboral, organizacional y personal realmente estamos todo el tiempo en ambas partes, ¿cierto? O a veces un poco más un poco más deficitarios que superavitarios, pero en general, a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la vida de una empresa, hay momentos donde tenemos excedentes de recursos y hay momentos donde necesitamos recursos. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el sistema financiero? Digamos que es como mi cuerpo. Es el medio por el cual de los agentes superavitarios se van los recursos hacia los agentes deficitarios. Y entonces el sistema financiero es muy importante porque es como el canal por el cual se conecta, digamos que se pone a circular todo un dinero en la economía. Por eso cuando se habla de que los bancos se quiebran o los sistemas financieros se quiebran, pues el Estado está en la difícil decisión de saber qué hacer, porque realmente si se quiebra un banco, pues nos quebramos todos. Realmente en los bancos están los dineros de nosotros como personas naturales, como los de las personas jurídicas, están los créditos, además está súper conectado, como vamos a ver a continuación en un par de slides. Entonces, digamos que el sistema financiero es ese sistema sanguíneo que irraga como todo en la economía y que tiene tres funciones esenciales. Ser un sistema de pagos, ser el sistema por donde se pagan las cosas en un país, asignar precios a los recursos y gestionar los riesgos financieros particularmente. Digamos que este es un slide que se ve así como muy lleno, pero vamos a Como con ponerlo muchas cosas. como con muchas cosas. Ese de pronto después hay que nos queda en la memoria en las memorias para retornar a él. De hecho, pues eso es información que está en todo lado, pero la construcción es desde el laboratorio financiero. Entonces, acá básicamente la idea es como, bueno, y entonces ese torrente sanguíneo que ya acabamos de ver que es tan importante, que por eso es que hay tantas discusiones filosóficas, éticas, alrededor de pues, que por qué cuando los bancos se quiebran los salvan, em, que es totalmente pues válida, pero digamos que acá vamos a entender un poco, vamos a ir entendiendo un poco más el por qué, y es listo. Como ese sistema financiero es tan vital, y ya vimos que si se quiebra, realmente se quiebra todo un país y todas las personas dentro de ese país, siendo pues muy catastrófico ese escenario, el banco entonces digamos en estos cuatro primeros eslabones están los entes reguladores, ¿cierto? Entonces esos entes reguladores, digamos que en un país está siempre como el Congreso, quien es el que elabora las leyes. Están los bancos centrales, que en Colombia se llama el Banco de la República, pero digamos que todos los países tienen un banco central que coadministra con el ministerio o la rama legislativa, perdón, la rama ejecutiva encargada de la Hacienda y Crédito Público. En nuestro caso en Colombia es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y hay también un ente supervisor que son superintendencias financieras. Entonces, estos cuatro entes son los que generan las reglas de juego, las normas de ese sistema, del sistema financiero y particularmente de los mercados. Bien, entonces debemos de precisar qué es un mercado. Bueno, pues un mercado realmente no es más que el mismo concepto de supermercado que nosotros tenemos, ¿cierto? En un mercado, ¿qué hacemos nosotros en un supermercado? Es un lugar donde se encuentran oferentes y demandantes, ¿cierto? Nosotros vamos, ¿quiénes son los oferentes? Todos los productos que están en las estanterías. ¿Quiénes somos los demandantes? Nosotros que vamos y decimos, ay, queremos Alpina, queremos Colanta, ¿qué es lo que queremos? ¿Lo queremos deslactosado o entero o descremado, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo simplemente esta infraestructura física que llamamos supermercado? Pues es un lugar de encuentro para oferentes y demandantes de unos bienes específicos. Lo mismo es el mercado. Es ya un lugar físico o virtual donde nos encontramos oferentes y demandantes. Y aquí recordemos lo primero que hablamos, un oferente y demandante, entonces nuevamente están estos agentes de manera general superavitarios y los agentes deficitarios.
Ya para acceder a esos mercados, que nos va introduciendo al tema de decisiones de inversión que viene a continuación, entonces digamos que usualmente existen mercados, en todos los países está el mercado de capitales, el mercado de divisas, el mercado monetario, y también existen mercados como el mercado, perdón que se me fue la paloma, ya me volvió la paloma, el mercado de commodities, ¿cierto? Y entonces dentro de esos, digamos, mercados, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que entonces en el mercado de divisas vamos a encontrar oferentes y demandantes de divisas, es decir, importadores, exportadores, empresas que necesitan hacer pagos al exterior, personas que necesitan monetizar pagos por servicios que hayan prestado en otro país, etcétera, ¿cierto? Y ya el mercado de capitales, pues contiene a su vez los mercados de renta variable, de renta fija, de derivados, que conversábamos un poco acerca de que el mercado pues, de renta fija es un mercado donde las empresas emiten, digamos que deuda, ¿cierto? Entonces, cuando por ejemplo, los países son los mayores protagonistas de este mercado porque los países, digamos, no pueden emitir acciones, ellos tienen que emitir deuda y así ayudar a financiarse. Cuando nosotros abrimos un CDT, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos en el rol del banco, el banco lo que yo realmente estoy haciendo es prestarle plata al banco. Por lo tanto, un CDT es un instrumento de deuda que también se negocia en los mercados de renta fija. El mercado de renta variable es algo, digamos, más cercano a todos nosotros, es el mercado de las acciones, pero allí también está el mercado de índices bursátiles. Y también podemos encontrar otros instrumentos. Digamos que el mercado de derivados es súper importante para un importador y un exportador porque es el mercado donde se transfieren los riesgos. Si recordamos, la transferencia de riesgos, de la gestión de riesgos, es una de las características del sistema financiero. ¿Y cómo así? Pues pensemos que si nosotros cultivamos café, eh, digamos que nosotros de lo que tenemos que saber es de café, ¿cierto? Y eso ya es todo un reto. Yo no debería estarme preocupando para dónde va la tasa de cambio. Entonces, existen mecanismos en el mercado de derivados como los forwards o los futuros, y otros tipos de instrumentos también, digamos que los más conocidos allí son los forwards y los futuros, donde yo puedo asegurar desde hoy un precio futuro, ¿sí? Entonces, este mercado es súper interesante. Es un mercado que digamos que te está permitiendo vender la cosecha hoy que vas a tener en 6 meses, de alguna manera vender algo que todavía no existe, ¿cierto? Y cubrirte frente a esos riesgos financieros que pueden afectar las utilidades de las empresas. Esto en nuestra experiencia desde el laboratorio es una de las cosas pues más importantes y más, digamos que mayor oportunidad hay de hacer en muchas empresas. Y digamos que el mercado de commodities también funciona mucho para las empresas, especialmente agrícolas y en temas de finanzas personales, porque es uno de los mercados más líquidos para realizar la inversión. Ya digamos que entonces en esta slide, pues con algún esfuerzo, y podemos un poco ya es mirar lo que de hecho creo que nos preguntaban también en nuestro webinar anterior y es, bueno, ¿cuáles son los bancos de primer piso? ¿Cuáles son los bancos de segundo piso? Esto digamos que en cada país puede ser diferente, pero acá está digamos el ejemplo de Colombia, entonces en el caso de los bancos de segundo piso. ¿Qué son los bancos de segundo piso? Como hablábamos la vez anterior, son los bancos que el gobierno busca fomentar. No, más bien, me corrijo. Son los bancos que el gobierno, digamos, le provee unos recursos y estos bancos pueden, a través de bancos comerciales, que son los que ya uno como ciudadano o como empresario va a adquirir recursos, y particularmente para los empresarios, esto funciona como líneas de descuento o de redescuento. Entonces, por ejemplo, si yo soy un exportador em, y yo necesito acceder a un crédito línea Bancoldex, yo voy al banco de mi confianza y
y le digo, mira, por favor, quiero tal crédito de descuento de línea Bancolder. Estos créditos, como lo que buscan es fomentar ciertas actividades económicas en un país, pues tienen tasas de interés más bajo, periodos de gracia y unas condiciones particulares muy interesantes. Ya en la parte de inversión, tenemos las sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades administradoras de inversión y las compañías de seguro. Esto es algo bien interesante que más adelante vamos a ampliar más ya en la parte de decisiones de inversión. Entonces, Adriana, yo por lo que veo es que ok. hay como muchos jugadores dentro de un mercado que parece ser muy complejo. Yo creería que, digamos, para poder entender eso, le tocaría uno ir como por partes, ¿cierto? Entender las funciones de todas estas entidades que nos acabas de mencionar y cómo ir profundizando todos estos mercados. A mí me gustaría aprovechar a Luis, que lo tengo aquí muy cerquita, decirle, Luis, como qué tipo de decisiones somos, que tomamos las personas. Es decir, dentro de todo este panorama que estamos teniendo, ¿qué tipo de decisiones trabajamos? Listo, gracias César. Bueno, principalmente lo que me gustaría complementar un poco lo que estaba hablando Adriana respecto de la banca. En el webinar anterior hablábamos un poco de la macroeconomía, ¿cierto? La función del Banco Central, y se relaciona con esto directamente en el sentido en que Adriana dijo algo muy, muy cierto, era ¿qué pasa si un banco quiebra? En ese sentido, existe una reserva que exige, por lo menos acá en Chile, es el 10%. O sea, los bancos tienen que conservar el 10%, pero no alcanza a cubrir lo que, si por ejemplo todas las personas decidieran pedir un préstamo en ese banco en este momento, inmediatamente igual quiebra. O sea, no tiene la capacidad para cubrir. Esa reserva es solamente representativa. ¿Ya? Por lo tanto, ahí siempre también hay un riesgo inherente. Cosa que no va a suceder porque obviamente hay distintas herramientas que se puede manejar, por ejemplo, la tasa de encaje que maneja el Banco Central con los bancos comerciales. Adriana también mencionó el tema de los futuros. Ya, por ejemplo, en Chile el cobre se trabaja con mercado futuro. ¿Ya? En el sentido de que se asegura un precio, ya por la volatilidad del mercado, ¿cierto? De repente puede estar muy alto, muy bajo, y eso permite asegurar un precio futuro. Ya también se utiliza mucho. Y en el caso de los créditos también que señalaba Adriana, en Chile no existe esa estructura de los bancos intermedios, sino que de hecho antes existían unas instituciones que se llamaban financieras, y estas pasaron a ser bancos todas, por ley. Entonces, el único crédito que se utiliza a través de la Corporación de Fomento de la Producción, pero necesariamente, igual que en Colombia, se hace a través de los bancos comerciales. Y ahora me voy a lo que me habías preguntado, César. Mira, en términos de las decisiones financieras, principalmente son 4, que son las decisiones de inversión, las decisiones de financiación, ahí nos faltó una en la representación, las decisiones de operación y las decisiones de utilidad. En el caso de las decisiones de inversión, tiene que ver principalmente con la empresa, es decir, en qué activos debo invertir. Ya, esas decisiones son muy relevantes. Si lo llevamos a nivel, como estamos viendo las decisiones tanto personales o familiares como empresariales, en una persona tú decides cuándo vas a invertir en una propiedad, cuándo vas a invertir en un vehículo, por ejemplo, que te facilite el traslado, que te ahorre el tiempo de traslado, y eso permite que tú ocupes el recurso tiempo, ¿cierto?, en otra actividad. En la empresa es exactamente lo mismo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si tú vas a invertir en una maquinaria que te permita aumentar la productividad de tu empresa, o necesariamente, bueno, tiene que ver con los activos fijos, también puede ser activos corrientes, o algún tipo de, por ejemplo, tomar la decisión si te conviene más hacer un contrato de leasing, o sea, un arrendamiento con compromiso de compra, versus el adquirir una maquinaria, porque a veces, si el proyecto dura un año, probablemente tu decisión no sea comprar esa maquinaria si el valor es muy elevado, ¿ya? Sino que va a optar quizás por arrendar o por hacer un contrato de leasing, ¿ya? Otra decisión importante tiene que ver con la decisión de financiación, que va muy ligada a la primera. Es decir, si yo primero tomo la decisión de invertir, ¿ya? Posteriormente viene la decisión de financiación. ¿Cómo financio eso? ¿Con capital propio? ¿Con capital mixto? ¿O necesariamente a través de la generación de algún crédito? Y ahí es donde entra la banca. Ya luego vamos a ir profundizando poco a poco. También debo decidir cuál va a ser el horizonte de esa financiación, o sea, en cuánto tiempo pienso recuperar esa inversión.
Y también lo mismo si los activos van a ser propios o en este caso arrendados. Las decisiones de operación tienen que ver principalmente con los aspectos de mercado, por ejemplo, a qué mercado objetivo me voy a dirigir, cuáles van a ser las políticas de precio o las políticas de servicio, o el volumen de activos fijos en el cual voy a invertir. Y por último, están las decisiones de utilidades. En este caso, muchas veces cuando las personas forman sociedades, en las mismas escrituras quedan acuerdos explícitos donde se genera un acuerdo que, no sé, el primer año, por ejemplo, no vamos a retirar utilidades, sino que las vamos a reinvertir en más, ¿cómo se llama? Vamos a invertir en la empresa, vamos a comprar más maquinaria, vamos a comprar más insumos. Por lo tanto, esas decisiones también son importantes. Todos sabemos que las instituciones sin fines de lucro, por ejemplo, te obliga la ley a que tú reinviertas todo lo que generaste durante un periodo de tiempo, durante un año, por ejemplo. En cambio, la empresa en general, las sociedades comerciales no están obligadas, pero ahí tiene que ver con las decisiones necesariamente de los capitalistas, ¿ya? Gracias, Luis. Yo veo además que empezamos como a abrir un abanico enorme de posibilidades y yo creo que a nuestros participantes les va a interesar mucho, digamos, empezar a profundizar eso. ¿Qué tal si profundizamos esa línea primera que hablaste de las decisiones de inversión? Yo creo que muchos dicen, bueno, ¿y yo qué hago con la plata? ¿Dónde la invierto? Se vuelve como una decisión de todos los días de muchas personas. Adriana, ¿tú nos puedes ayudar a profundizar, por favor? Claro que sí. También digamos que recapitulando un poco tu pregunta y para dejarla pues un poco ahí darle un cierre es efectivamente yo creo que esa es justamente la intención que a veces muchos pensamos como que bueno el sistema financiero lo asociamos como con los bancos, pero la idea era mostrar cómo es un montón de cosas y como tú bien lo decías, al ser un medio con el cual se conectan las partes en una economía, pues efectivamente existen muchos elementos o muchas partes, digamos muchas instituciones, además de los bancos, que de hecho pertenecen a una categoría mayor que se llaman establecimientos de crédito, también alternativas de inversión. Entonces, cada empresa va teniendo una especialidad dentro de ese sistema financiero y seguramente pues en esto en nuestros programas desde el laboratorio, en el diplomado, por ejemplo, de finanzas para no financieros, profundizamos mucho más. Vamos entonces a continuar con las decisiones de inversión. Invitamos también al público a que cualquier inquietud que tengan desde el Facebook Live o desde Zoom, pues nos la puedan hacer y acá vamos con todo cariño a intentar resolverla bien. Entonces, un poco, cuando tenemos como Luis ya lo mencionaba, que hacer una inversión, básicamente es la idea de que el dinero es un recurso limitado y digamos que las posibilidades de inversión son infinitas. Si nosotros pensamos hoy una empresa, ¿qué necesidades de inversión tiene? Pues son muy grandes y mucho mayores a las que habían, digamos, antes de marzo, ¿cierto? Porque acá se generó una cantidad de necesidades de inversión. Entonces, la pregunta que nosotros como financieros, o incluso no necesariamente como financieros, sino como parte de una empresa o en nuestras vidas, nos respondemos es, ¿y en dónde pongo los recursos? ¿Cierto? ¿Cómo hago para tomar una decisión que implique este desembolso que maximice los beneficios de acuerdo a lo que yo quiero? Eso entonces, digamos que es a grosso modo, pero de una forma muy esencial, lo que es una inversión y nosotros todos los tiempos hacemos eso. Cuando mercamos en una empresa, cuando pagamos nómina, como Luis decía, si compramos un activo, si lo arrendamos, etcétera. De manera grande, hay dos mundos en los que podemos clasificar las inversiones y son aquellas que pasan por bolsa, que se llamamos bursátiles, o las que no pasan por bolsa. Digamos que en nuestro webinar estamos más enfocados a aquellas que no necesariamente pasan por bolsa, que son las no bursátiles, aunque como en una empresa tenemos que manejar la tesorería y la tesorería tiene que hacer uso de ese sistema financiero, pues también vamos a ver algunas de las bursátiles. ¿Listo? Entonces, allí, básicamente, en las decisiones no bursátiles nos referimos a todas las decisiones que tomamos alrededor de una empresa para tener esos proyectos de expansión o de contingencia
como en este momento, y todas las cosas que tienen que ver con finanzas personales. Y cuando nosotros hablamos de inversiones bursátiles, digamos que lo primero que tenemos que hablar es cuál es el perfil de inversión que yo voy a tener en esa inversión bursátil. Es decir, yo soy una persona que no puede asumir el riesgo que el dinero se pierda, o soy una persona que puede asumir que el dinero se pierda, o soy como un intermedio. ¿Y eso por qué es importante? Porque digamos que la teoría financiera se basa en que si yo quiero más riesgo, ¿sí? Si este es el eje del riesgo y este es el eje de la rentabilidad, pues notemos que si yo quiero más riesgo, pues mi rendimiento va a ser mayor, pero si yo me desplazo hacia abajo, hacia el origen del eje X, entonces yo voy a tener un menos riesgo, pero mi retorno va a ser menor. Entonces, en consecuencia, digamos que en finanzas esto es súper importante, y es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Y por qué digo que es súper importante? Porque cuando ustedes le preguntan a una persona o a un empresario, digamos, a un emprendedor, no un empresario, sino ahora un emprendedor, algunos de ellos pueden decir, bueno, ¿y usted cuánto quiere ganar? No mucho, o sea, la vamos a romper. Pero, ¿y cuánto quiere perder? Nada. No puedo perder nada. No, no quiero perder nada. Pues nadie quiere perder. Pero ¿cuánto puede? O sea, de realmente cuánto puede. No, no puedo perder nada. Entonces, eso es un conflicto financiero. Realmente usted no puede esperar perder poco y ganar mucho. Eso no va a pasar. Digamos que el mercado, la economía, la banca no está diseñada así. Digamos que está diseñada es que se compense en rentabilidad cada nivel de riesgo que yo tengo. Y cada proyecto, Adriana, eso, y dime, dime. perdón, te interrumpí, pero eso es muy interesante porque eso conecta mucho con las personas de decir, porque eso más o menos lo tenemos en la cabeza, decir, no, es que todos queremos ganar mucho, pero no quiero arriesgar nada. Entonces ahí, como dices tú, es una contradicción financiera muy fuerte, lo cual evidencia que pues como que no somos muy conocedores del todo de estos temas financieros. Sí, yo creo que cuando uno ya se lo dice, uno dice, ah, sí, tiene mucho sentido. Y lo registra acá, pues como en el frente, pero naturalmente no es como nuestra naturaleza. Quisiéramos que la vida fuera más fácil, y que hiciéramos mucha plata sin mucho esfuerzo. Y estas decisiones también en las empresas son muy importantes, porque cuando evaluamos proyectos en una empresa, y esto es importante saberlo, si estoy presentando el proyecto o si lo estoy evaluando, pues nosotros lo que hacemos es evaluar cuál es el proyecto que más beneficia a la organización, pero también de acuerdo a su perfil de riesgo, porque digamos no es lo mismo abrir una nueva exploración, digamos que trabajemos en una petrolera, entonces no es lo mismo abrir una nueva exploración eh, que, no sé, que comprar, que renovar la planta tecnológica digamos, de la empresa, ¿cierto? Ambas son inversiones importantes, pero tienen niveles de riesgo diferentes. Entonces, cuando a nosotros Ujú. nos evalúan los proyectos, nos están mirando eso. ¿Y qué le pasa, digamos, muchas veces a personas que no han estudiado finanzas, pero que efectivamente en las empresas están encargados de áreas técnicas o de áreas de ventas, que cuando venden un proyecto a la junta directiva, al gerente, bueno, el tomador de decisiones, le muestra lo bueno del proyecto? Y entonces le dice, vamos a tener tanta, nos va a ir así de bien y estas son las proyecciones, pero no analiza el riesgo. Y el financiero está analizando el riesgo digamos, de no haber hecho una inversión eficiente al dar los recursos a ese proyecto. Entonces, digamos que esto es algo también muy interesante que vamos a estar profundizando en el Diplomado de Finanzas para No Financieros, justamente buscando darle estrategias a las personas que no son propiamente del área financiera, pero que eh, digamos que este lenguaje y argumentación financiera es parte digamos, de su vida laboral. Bien, entonces ya acá para simplemente dejar la semilla, ¿cómo puedo entonces yo hacer esas inversiones? Un poco, ya hemos hablado un poco desde la empresa, un poco también desde la persona natural, aunque esto también aplica para las empresas. Bueno, existen los fondos de inversión colectiva, que son vehículos de inversión masiva, donde digamos desde bajos montos se puede acceder a la inversión en el mercado de capitales a través de que este fondo de inversión colectiva es delegado
a una sociedad administradora de inversión, a una sociedad comisionista de bolsa que veíamos arriba. En otras palabras, hacemos una vaca, esa vaca la nombramos un fondo de inversión colectiva, ese fondo de inversión colectiva tiene un reglamento de inversión que es administrado por un especialista del sistema financiero, que usualmente son las sociedades comisionistas de bolsa. Los fondos de inversión colectivas, las personas naturales los usamos como vehículos de inversión, las empresas usualmente los usan como vehículos de fondeo, de liquidez o de triangulación. Ya pues también con los intermediarios financieros, que es la línea usual. Digamos que esto para las empresas tiene más sentido que para las personas naturales por los costos asociados, y el e-trading tiene más sentido para las personas naturales que para las personas jurídicas por los riesgos asociados. Y aquí, pues la idea es que me gustaría mucho que yo ya ahí pues ahí les habla un poco más del trading. Creo que acá Luis nos va a contar un poco del emprendimiento, ¿cierto, César? Sí, yo creo que es muy buena idea que Luis nos ayude como a entender cómo funciona este tema de los riesgos, profundizar un poquito y ponerlo en ese contexto de emprendimiento que también muchos de las personas que tenemos aquí se mueven dentro de esa dinámica. Adelante, Luis. Claro que sí. Dando algunos datos. Bueno, antes de comentarle respecto al emprendimiento, esto tiene una secuencia lógica. O sea, pienso yo, me pongo en el lugar de las personas que nos están escuchando, que probablemente ellas tengan la intención de generar algún tipo de inversión, algún tipo de emprendimiento. Y antes de eso, como le explicaba, tiene que ser una secuencia lógica, que parte con el ahorro. ¿Ya? O sea, probablemente una persona que vive con un determinado ingreso, ¿ya? Por poner una cifra en Colombia, 1.000.000, y tú le preguntas, o no sé, 2.000.000, por poner una cifra, tú le preguntas si le alcanza, te puede decir sí, me alcanza justo. Pero ¿qué pasa si esa persona accede a ganar ahora el doble de ese ingreso? Tiene dos opciones: o mejorar su condición de vida, ¿cierto? Irse a un apartamento más grande, comprar un vehículo más caro, etcétera, o seguir viviendo en una condición similar, pero ahorrar. Entonces, a través de ese ahorro se genera el capital, que el capital es obviamente lo que te permite invertir o generar algún tipo de inversión o algún tipo de emprendimiento. Y el hecho que tú puedas generar empresas, ¿ya? También genera una externalidad positiva que tiene que ver con la creación de empleo y también, obviamente, ayudar a los indicadores del país a disminuir la brecha de la pobreza. Entonces, y finalmente ya vienen los beneficios y utilidades de todo lo que tú sembraste, ¿cierto? Puedes cosechar, obviamente, tus beneficios y utilidades. Bueno, dicho eso, el emprendimiento tiene que ver con atreverse a hacer distintas cosas. Recién Adrián hablaba del riesgo. El emprender, hasta hace poco, la estadística de los emprendimientos, de cada 10 emprendimientos, 9 fracasan. ¿Por qué? Porque generalmente se enseñan, se trabaja con metodologías que funcionan para empresas ya establecidas. O sea, si una empresa, como, por ejemplo, como McDonald's, una empresa, no sé, como Falabella, ya conoce su mercado, ya conoce el perfil del cliente. Es un mercado que que la empresa ya maneja. A diferencia de un emprendedor, alguien que está con el capital y quiere invertir, no tiene conocimiento del mercado, quizás no tiene herramientas financieras, y en esa lógica hoy en día existen otras metodologías que permiten minimizar ese riesgo y minimizar también el tiempo de dedicación. ¿Ya? Por ejemplo, hay una metodología que yo la mencionábamos, César, ¿te acuerdas? En el diplomado de innovación de Lean Startup, que permite, ¿cierto?, a través de un proceso iterativo poder validar tu producto o tu servicio. Ya, por lo tanto, bajo esa lógica, tú tienes una probabilidad mucho mayor de éxito si tu inversión la realizas en algún tipo de emprendimiento. Ya, a diferencia del mercado, o sea, tienen cosas similares, pero en ese caso se diferencian. También tú te puedes preguntar el hecho de por qué emprender, o en qué emprender, o cuándo emprender. No sé, me gustaría también dar la palabra, si alguien quiere, justo está en esa etapa y quiere hacer algunas preguntas al respecto, que fuera un poquito más interactivo para... César, ¿me Sí, colaboras? es una amable invitación a nuestros participantes. Muy chévere si de pronto alguien está en un proceso de emprendimiento
y esté pensando en este tema del riesgo, en el tema de cómo apalancar o hacer inversiones al respecto, pues es el momento como propicio. Es una amable invitación. Si no hay nadie en este momento, hay otra pregunta adicional, Luis, que yo creo que nos empieza a rondar la cabeza a todos. Es, bueno, y para yo hacer todo esto, porque estamos hablando de unas decisiones que involucran dinero y la gente no se quiere equivocar cuando invierte, no quiere tomar una mala decisión porque lamentablemente es el pan de cada día de muchas personas, de muchas empresas que vemos que con unos recursos apalancan, hacen grandes inversiones locales, etcétera, y vemos que en 6 meses, un año, ya no existen estas empresas. Existiera o no existiera esta crisis de salud que tenemos en el planeta, pero estamos viendo que se afectan mucho. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de cosas o de conocimientos yo debería tener para tomar mejor mis decisiones? Yo creo que hay un enlace muy coherente con lo que estamos conversando. Sí, bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista del emprendimiento, quizá Adriana después pueda aportar desde el punto de vista del mercado financiero. En el caso del emprendimiento, con las metodologías actuales que existen, permiten minimizar ese riesgo, ya sea de la utilización de capital o también en el caso del tiempo que uno invierte, porque a veces uno dedica mucho tiempo a algo que realmente no sabe si va a tener éxito o no. Por ejemplo, si yo realizo un estudio de mercado para generar un emprendimiento, esa herramienta no es útil para ese fin, porque al fin y al cabo no me está dando el conocimiento práctico o conocimiento validado, como se llama, en la metodología, que me permite saber si realmente al cliente le gusta mi producto o mi servicio. ¿Ya? Entonces, no quiero extenderme en la metodología porque de otra área, pero principalmente esta metodología me permite comprobar ciencia cierta a través de un proceso iterativo con el mismo cliente que si es viable o no viable mi producto o mi servicio. O sea, él lo prueba, me opina y a través de esa iteración yo voy construyendo o mejorando mi producto o mi servicio. O sea, la filosofía antigua era establecerse en un lugar físico, invertir, y cuando ya tengo todo listo empezar a vender. Ahora es al revés. Primero valido mi producto y mi servicio, o sea, lo que invierto es mínimo en términos de recursos y en tiempo, y una vez que esté validado, recién me arriesgo a invertir. Entonces la probabilidad de éxito aumenta exponencialmente. Para eso es importante las herramientas financieras y las herramientas de innovación. O sea, son dos herramientas o dos conocimientos clave que debe manejar la persona. Y al relacionarlo también con la banca, o sea, porque muchas veces puedo tener un capital, pero no me es suficiente para emprender. Entonces, eso aquí me implica que necesariamente tengo que acceder a crédito. Entonces, ahí viene un conocimiento necesariamente de cómo es el funcionamiento de la banca. ¿Cuál es el mejor momento para invertir? En el webinar anterior hablábamos de las tasas de interés. ¿Ya? Hoy en día, por ejemplo, acá en Chile salió un aporte del Estado para financiamientos con créditos tasa cero. O sea, tasa cero, o sea, tú pides un préstamo de 10 millones y devuelves 10 millones, tasa cero. Entonces, son incentivos muy buenos. Si me preguntan acá en Chile, ¿cuál es el mejor momento para invertir en empresa o en propiedades? Es ahora, por las condiciones del mercado. Entonces, bueno, yo sé que en Colombia ahí está un poquito más alta la tasa, el 2.8 si no me equivoco. Por lo tanto, claro, se complejiza un poco, pero también el Estado está dando distintas oportunidades para la situación, sobre todo del COVID. Qué interesante, Luis. Muchas gracias. Adriana, de pronto tú nos quisieras complementar un poquito sobre el tema de los conocimientos y yo creo que también sería como hacerle la antesala al punto 3 de las decisiones de financiación que está muy conectado con esto que estamos hablando. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, no, yo creo que realmente tanto el emprendimiento como el sistema financiero se conecta en y en las empresas en general, así ya, digamos, pasaron de la etapa de emprendimiento a empresas, porque justamente, digamos que en nuestra experiencia en el laboratorio financiero, los empresarios suelen, digamos que, ser muy buenos en lo que hacen, pero en el tema financiero, dejarlo coger un poquito de ventaja, financiero, contable, tributario y administrativo. Entonces, volviendo a tu pregunta de, bueno, esto, ¿cómo hago yo? ¿Qué conocimientos tengo que tener para evitar, pues, o mitigar el efecto de perder mis recursos y mi tiempo y todo lo que es para nosotros tan valioso? Pues realmente
como institución creemos que es el conocimiento y el conocimiento y el conocimiento, y eso nos lleva a temas de innovación, a temas organizacionales. Personalmente creo que el tema financiero es muy transversal y que es absolutamente necesario, debería ser una competencia ciudadana, porque incluso hay evidencias de crisis financieras que se han dado porque las personas, los ciudadanos, no entendemos cuando sale un ministro a cambiarnos una DTF por una inflación, o qué es bueno, cuáles son los quantities easy, o cuál es el tema de la relajación de créditos. Entonces, mm, para mí la respuesta es el conocimiento. Me parece que los empresarios y los emprendedores también son personas con mucha pasión, soñadoras, y creo que eso es importantísimo para poder generar empresa. Eh, y creo que las habilidades técnicas, estadísticas, pues también son muy importantes, y por supuesto las financieras. Pero como tú decías, entonces cuando nosotros nos vamos a enfrentar a un problema de inversión, pues nos estamos a la vez enfrentando a un problema de financiación. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una empresa, pues queremos hacer una empresa queremos tener una joyería, ¿cierto? Bueno, o queremos ser una comercializadora de cobre, o queremos ser una exportadora de café o de metales preciosos, etcétera, cualquier actividad económica, pues eso va a necesitar unas inversiones en planta física, en flujos operacionales, en tema de marca, en tema de marketing, bueno. Y la pregunta es, ¿cómo voy a financiar eso? Si todos recordamos esa estructura de los estados de situación financiera, antes llamados balances generales, pues vemos que al lado izquierdo está el activo y al lado derecho está el pasivo y el patrimonio. Cuando yo tengo que elegir con qué cantidad de pasivo o con qué cantidad de recursos propios, es decir, de patrimonio, tengo que financiar un activo, pues estoy hablando de una decisión de financiación. Y para eso, pues yo puedo ir donde un amigo, ofrecerles participar en el proyecto, volverlo socio, y eso me iría como parte del patrimonio. Yo puedo ir donde una tía que me preste una plata, pero digamos que en términos empresariales, yo a la final siempre voy a tener que recurrir al sistema financiero, ¿cierto? Entonces la banca en términos tradicionales, pues nos ofrece, entre otros, los productos que vemos en el mercado. Importante de esto, conocer las tasas. Digamos que hay los bancos unos bancos se especializan en nómina, otros bancos se especializan en un tipo de crédito, otros en la banca corporativa. Entonces las tasas y las condiciones de esos productos no son las mismas en todos los bancos. También es importante que cuando yo tengo un banco, pues la idea no es tener un producto con cada banco, como muy atomizarlo mucho, porque eso me va a elevar los costos financieros, sino escoger un banco desde un punto de vista estratégico para lo que yo quiero como empresa o como persona, y buscar tener mayor capacidad de negociación. ¿Y cómo puedo tener yo mayor capacidad de negociación con un banco? Teniendo más productos con ese banco. Ahí nace el concepto de reciprocidad. Y esa reciprocidad es listo, usted me deja esta plata o estos consumos o estos temas promedios, pero entonces, ¿qué también me da a cambio? En nuestra experiencia, que he notado yo mucho, tanto con empresarios, mucho, como con personas naturales, pero pues esto es más para empresarios, y o sea, este ejemplo es más para empresarios, y es que somos tímidos para negociar. Digamos que en este sistema financiero también se trata de que tú muestres que tú sabes, de que tú muestres o sea, como Que decimos, conoce los pues, productos. sí, que conoce, que sabe las condiciones, o sea, que no te van a enredar, y que tú vales, sí, que tú vales, que tú cuentas, que la empresa cuenta, y que es más igual, es un tema más igual. Realmente no es un tema más de igual a igual, pero efectivamente en términos de negociación eso siempre es diferente, y en el sistema financiero también es importante. Este sistema, digamos que es un sistema de oferta y demanda. Entonces, si tú me ofreces y yo te demando, pero no te hago una contraoferta, pues bueno, o sea, si tú me puedes vender a mí algo, si tú me vas a prestar plata al 10 y yo digo que bueno, ¿cierto? Pues bueno, ¿cierto? Y pues bueno, uno como persona natural no puede mucho que hacer, porque pues tengo un crédito, pero una empresa tiene créditos de tesorería, tarjetas de crédito, sobregiros, créditos ordinarios, créditos preferenciales, ¿cierto? Entonces,
El tema aquí es, o el mensaje es, miren, siempre vamos a utilizar la banca para profundizar en todas estas cosas, pues tenemos ya otros espacios como el diplomado en finanzas para no financieros, pero el mensaje en el webinar sí es, hey, en este tema de financiación es súper importante conocer las condiciones de esos créditos y también darte un poco, no, mucho valor frente a quién es tu organización y demostrar un conocimiento que te permita hacer una negociación más justa, porque como hemos visto a lo largo del webinar, pues esto es de oferta y demanda. No, ahí Adriana, ya vamos a pasar a estás, los alternativos, entonces no sé si queremos como redondear aquí algo. ahí hay unos conceptos bien interesantes, indudablemente, y ese mensaje nos cala mucho. Mientras más conocedor sepa del sistema financiero y los productos que ofrecen y que hay bancos especializados para ciertas ofertas, ya sean personales o empresariales, yo me vuelvo mucho más atractivo y sabré negociar mucho mejor, digamos, esos productos. Yo creería que es muy estratégico volvernos unos expertos en estos temas, porque indudablemente eso nos va a dar la capacidad de administrar mejor todas esas ofertas. Y el dinero hay que ponerlos a trabajar para uno, no uno trabajar para el dinero, porque si hacemos unos créditos mal hechos, pues vamos a terminar toda la vida pagándolos a un altísimo costo. Yo creo que hay unos temas muy interesantes. No sé si Luis quiera redondearnos un poquito más ahí sobre estos temas que estamos hablando, los tradicionales, o alcanzamos a hablar un poquito de los alternativos como para no dejar tan mucho este webinar, que creo que tenemos muy poquitos minutos, pero yo creo que alcanzamos. No, yo muy brevemente para cerrar, porque igual ya estamos en el tiempo, entonces, principalmente yo hago la hipótesis de que muchas de las personas que nos están oyendo en este momento están en la condición de invertir o de emprender, más que desde el punto de vista como empresa. O sea, el conocimiento, yo pienso que tiene que ser progresivo en ese sentido. Entonces, probablemente al inicio van a tener que recurrir a la banca desde el punto de vista personal, ¿ya? Pero eso también le va a dar experiencia porque la empresa no funciona muy diferente de los gastos, o sea, comparativamente, ¿cierto? Los gastos que tiene una persona. Entonces, porque hay que pagar sueldo, hay que pagar arriendo, hay que pagar, bueno, si es que la empresa tiene una ubicación física, ¿ya? También hay otros costos si la empresa es virtual. Entonces, bajo esa teoría de que la mayoría está en esa lógica, o sea, tomando la decisión en qué invierto, cuándo invierto, cómo lo hago, cuáles son los pasos, lo importante es conocer, como decía Adriana, o sea, conocer los instrumentos que tiene la banca. Da para un webinar completo el poder explicar, ¿cierto? Ya hablamos el webinar anterior de las tasas de interés, cuáles son los mejores momentos para invertir. Entonces, todas esas condiciones permiten a la persona tomar una decisión con información. ¿Ya? Es importante tomar las decisiones informadas. En honor al tiempo, hasta ahí me limito solamente, César. Muchas gracias, Luis, por esos aportes. Pues una invitación chiquitica, Adriana. Yo creo que alcanzas a contarnos un poquito de esos alternativos, de esas opciones de financiación alternativas, como para que la gente vea que fuera de la banca hay otras posibilidades, digamos, de conseguir recursos. Exactamente. Y digamos que además también es importante, yo también lo veo como que yo trabajo en una empresa, estoy encargada de un área y voy a mostrar un proyecto. Entonces, me puedo adelantar, ya sé que me van a decir, oiga, usted, entonces también puedo buscar esos mecanismos de financiación donde los alternativos son muy interesantes para también pues generar innovación y dinámicas nuevas en la organización, que poco a poco todos vamos como migrando hacia allá, combinando un poco lo tradicional y lo nuevo. Bien, esos mecanismos de financiación alternativos nacen a través pues de la disrupción digital que se viene dando hace varias décadas, pero especialmente después de la crisis del 2008, gracias como a los niveles altos de liquidez que había en los mercados, varios productos de tecnología y proyectos de tecnología pues fueron siendo más tenidos en cuenta y también por la apuesta pues que ha hecho el gran asiático China en todo este tema de tecnología. Esto entonces, digamos que el crowdfunding es una de las actividades que ya hoy en día, digamos que en países desarrollados y en Europa, pero pues traemos acá de referente a Estados Unidos, es un hecho desde la realidad normativa y en Colombia es un hecho a partir del 2018 con el decreto 1357.
¿Esto qué permite? Pues lo que hace es que crea la actividad de crowdfunding como una actividad de financiación que hace parte del sistema financiero y en Colombia incluso la vuelven una actividad del mercado de valores. Bueno, ¿qué es el crowdfunding? Simplemente la forma en que recaudó estos recursos de financiación. Los crowdfunding financieros, digamos que no tienen mucha diferencia con el producto que conocemos normal. Entonces, los crowdfunding de inversión a través de una plataforma digital, recaudamos recursos, es una inversión, tú esperas un retorno a cambio. Si es un préstamo, también lo recaudamos a través de la plataforma digital y tú esperas un interés a cambio, y lo mismo el tema de factoring, que es el negocio de facturas. ¿Cuál es la diferencia de esto con versus los, digamos, productos tradicionales de la banca en términos de inversión, préstamos y factura? Los costos, o sea, son más bajos los costos, tienden a ser más altos los rendimientos y también el nicho de mercado que atienden. Digamos que el factoring en el banco, pues solo me lo van a hacer para empresas que sean muy reconocidas o muy sólidas. Este factoring, digamos, atiende otro tipo de nichos que permiten justamente lo que hablábamos al comienzo, y es a mayor riesgo, pues ofrecer una mayor tasa de rentabilidad. Y digamos que en Colombia, por ejemplo, tenemos esta, digamos, esta pyme, perdón, este emprendimiento crowdfunding de facturas que es muy famoso, es bien importante, así que los invitamos pues a conocer. Y estos crowdfunding no financieros, personalmente también me parecen un hit porque nos empieza, o sea, se nos sale ya un poquito de ese esquema de remuneración de inversión que teníamos siempre en la cabeza, y nos empieza a hablar un poco también de este mundo actual con todo el tema tecnológico, y ese tema tecnológico que nos ha acercado al mundo entero para bien y para generarnos retos también, pues genera otras dinámicas. Entonces, en estos temas de crowdfunding no financieros existe la recompensa, y esto es, bueno, por ejemplo, yo quiero hacer un libro. ¿Sí? Y la recompensa es, voy a hacer un crowdfunding, voy a recoger las fuentes de financiación para ese libro a través de un crowd de recompensa, y lo que hago es que te envío el libro autografiado, te lo dedico, te mando una copia, bueno, te doy una recompensa para eso. Entonces, de eso ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que hay, gente que viaja por el mundo, bueno, y las recompensas son fotos, etcétera. El crowdfunding de donación, que es el que pues es muy parecido a la donación normal, y el entre amigos me parece un hit porque eh, es la idea de la vaca de toda la vida, ¿cierto? Entonces, entre amigos nos unimos para hacer algo. Entonces, por ejemplo, la vaca de toda la vida ha existido la vaca, pero no era una actividad de financiación legal, ¿cierto? Ahora sí. Entonces, Vaki también es una crowd colombiana, y digamos, este es un proyecto en Tarso, Antioquia, donde le querían dar pues una vivienda a esta familia, y pues lo que hacen es una vaqui. Necesitamos recaudar tanta plata, y la gente simplemente por la felicidad de participar en una financiación de este tipo de experiencias, pues lo hace. Acá también encontramos un montón de cosas. Ahorita en época de pandemia, los estudiantes que le debían al ICETEX hicieron una vaqui para recoger fondos porque no tenían pues para pagarles. Entonces, qué chévere también que aprendamos todas estas cosas para que todos los retos y las oportunidades que nos genera esta democratización de la banca, para administrar nuestras empresas, para administrar nuestras finanzas personales y para, digamos, también crear nuevos mecanismos de inversión, de financiación que redunden en modelos de negocio, pues bien interesantes, tanto a nivel empresarial como incluso por tema de diversificación de ingresos para nosotros como personas naturales. Y eso es un poco lo que les queríamos compartir en este webinar. Creo que tenemos un espacio para un par de intervenciones o preguntas. Sé que Sí, es muy incluso, corto y es muy rápido, pero la idea es dejar unas muchas semillas gracias, claras. Adriana. Incluso Lina me acaba de informar de que hay una pregunta ahí por las redes sociales. Lina, si nos ayudas, por favor. Sí, claro que sí. Andrea Piedradita nos pregunta, sucede que tengo muchas ideas, pero no sé cómo desarrollarlas y centrar mi atención en un solo modelo de negocio que sea adecuado para mí. Nos quiere Qué de pregunta pronto tan ayudar fácil. Luis. Sí, mira, ¿Cómo Andrea. enfocarse? ah,
Mira, lo que pasa es que no es una respuesta que se le pueda dar rápido en unos minutos. La verdad, habría que analizar la información que tiene ella y poder hacer una recomendación más fundada, digamos, en datos. Si gusta y en honor al tiempo, no tendría ningún problema en colaborarle a ella para, ¿cómo se llama?, agendar una reunión y poder brindarle un espacio. Sí. Lina, ¿lo podéis agendar por interno? Esa es, Súper. esa Andrea, es yo una muy buena también, idea. sí, 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 súper, una súper buena idea. En todo caso, yo, Andrea, también le diría que es súper importante revisar en términos, o sea, qué le apasiona en la vida, eso es fundamental. Y cualquier idea siempre pasarla por el filtro financiero. Yo te cuento, yo, por ejemplo, tengo dos emprendimientos, uno de ellos es con arte, con joyas de filigrana. Y al comienzo yo lo pensaba súper diferente, o sea, modelo tradicional, en una burbuja, en un centro comercial, etcétera. Cuando le tiré números, yo dije, no, ¿cierto? ¿Cuánto tengo que vender en gramos, bla, 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 todo lo que, para poder cubrirlo? Entonces, em, seguramente es un camino que sí debes de seguir, eso es una necesidad. em, que creo que la pasión y el conocimiento del negocio impactan mucho, que hay muchas cosas que te podemos pues contribuir como bien Luis te oferta, reunirnos y mirarlo con más calma, pero definitivamente creo que el filtro financiero siempre es necesario para, digamos, ayudarnos a aterrizar las cosas de manera oportuna. Adriana, muchas gracias. Y Lina también por ponernos en contacto con Andrea y esperemos que les sirvan estas pequeñas recomendaciones, pero por supuesto estaremos muy atentos a poderlas profundizar. Finalmente, Adriana, yo quisiera, y yo creo que todos los que están aquí reunidos o los que puedan ver este webinar en redes sociales, es que vean que en este corto tiempo vemos que hay muchas necesidades latentes de personas normales, como nosotros que estamos aquí, de que desconocemos muchos de los instrumentos financieros, de que desconocemos muchas de las posibilidades para decidir adecuadamente sobre las platas o los dineros que podamos invertir o los dineros que podamos financiar a través de todos estos instrumentos. Adriana, ¿por qué no invitas, digamos, al diplomado que estamos trabajando desde el laboratorio financiero y con Grow Business, nuestro socio a través de CFC Learning? ¿Nos ayudas, por favor? Claro que sí, con un placer. Bueno, pues desde el laboratorio financiero, como ya lo dijo Zeta, con CFC Learning, con Grow Business, estamos trabajando en un programa de finanzas para no financieros. Estamos próximos a abrir, estamos, digamos, ya sobre la línea final. Ya ahorita Lina nos va a contar un poco más acerca de este momento comercial. Mi invitación es que realmente necesitamos adquirir, apropiarnos de muchos conocimientos y habilidades que son necesarios en nuestra vida profesional e incluso en nuestra vida personal. Sea porque tengamos un empleo o porque queramos emprender o porque ya emprendimos y lo queremos pasar de una idea de negocio a un a un modelo de negocio o a un plan de negocio, o porque ya tenemos una empresa y queremos fortalecer algo, o porque, digamos, soy ingeniero mecánico, médico, abogado, ingeniero electricista, veterinario. Bueno, tengo unas profesiones que mi experticia técnica es en otras áreas, pero ya me he dado cuenta que necesito aprender a tener este lenguaje y esta argumentación financiera. Bueno, pues la oportunidad es el diplomado en finanzas para no financieros de la Universidad Tecnológica de Pereira Growth Business. Es un diplomado hecho con toda conciencia y digamos con toda la metodología y respaldo institucional de la U, que les va a permitir a través de metodologías de aprendizaje activas, pues adquirir todos estos conocimientos y con todo el respaldo del laboratorio financiero tendrán, digamos, clases sincrónicas, encuentros, digamos, de solución de dudas con los docentes y también un acompañamiento en horario extra clase para fortalecer todas las cosas que de pronto no nos quedaron claras. Entonces, nada, esa es la invitación. Lina, me encantaría que les compartiera bueno, un poco más sobre el momento en el que estamos, el momento comercial.
Claro que sí, Adri, muchas gracias. Pues les compartimos que nosotros en este momento nos encontramos en la parte comercial. Entonces yo en el chat, tanto de Facebook como de Zoom, les acabo de dejar el enlace. Y en el enlace nosotros vamos a poder encontrar la página de aterrizaje del diplomado en finanzas para no financieros. Este diplomado, como lo mencionaba Adri, es para que se fortalezcan las competencias financieras, tanto a nivel personal como organizacional. Entonces aquí tenemos la descripción del diplomado, tenemos el objetivo, la metodología. En este momento nos encontramos en etapas de descuento especial. Iniciamos en septiembre, iniciamos el 16 de septiembre y la idea es que aprovechemos estos cupos y aprovechemos los descuentos que tenemos por participar en todas nuestras actividades y en esta época de oferta especial. Como pueden observar, aquí en la página de aterrizaje vamos a encontrar la descripción de cada uno de los módulos. Vamos a encontrar un breve video que nos va a introducir un poco más, de manera más cercana y dinámica, el tema de finanzas para no financieros, el brochure, y aquí pues están los docentes y tenemos todos los medios de pago y podemos realizar el pago al inscribirse y él nos direcciona directamente a la página de pago. Entonces, como les comparto, tenemos descuentos especiales. Al igual también les dejé nuestros datos de contacto para que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o están interesados y no tienen tanta información, nos puedan contactar. Están los medios de contacto del correo y del WhatsApp y también podemos descargar el brochure que también están todos los medios de contacto. Lina, ¿y cuál es ese descuento especial que yo creo que todo el mundo está preguntando para ver si se animan y se matriculan en este diplomado? Claro que sí, actualmente tenemos el 15% de descuento. Entonces, es el descuento más amplio que estamos manejando y por ser los días de oferta es el que le estamos brindando a todas las personas que se inscriban ya. De hecho, pueden aquí en la parte de contacto solicitar más información y con esa solicitud nosotros le reservamos el descuento. Y además también tenemos la estrategia de separa tu cupo. Hemos pensado también en acuerdos de pago para, digamos, claramente vincularnos a toda esta realidad económica que tenemos, pero justamente esos retos son donde tenemos que tomar un poco esos riesgos para aprender a tomar mejores decisiones y que seguramente las nuevas situaciones que cada vez se van a presentar pues nos cojan más fortalecidos desde ese punto de vista. Así que este es el mejor momento para tomar esta decisión de invertir en usted y en su empresa para generar mejores decisiones de inversión y financiación que redunden en mayores beneficios. Exactamente. Adriana, muchas gracias por la invitación. Ya es tiempo como de dar cierre. Quiero agradecerte enormemente por todos los conocimientos puestos a disposición, por ayudarnos a entender un poquito mejor este sistema financiero. Igual, Luis, quería agradecerte porque estuviste muy atento a reforzar y a darnos tu opinión valiosa sobre estos temas. Indudablemente hay muchas cosas que en una hora no alcanzamos a conversar. Ojalá pudiéramos hacer esto en mayor tiempo, pero hay cosas muy valiosas. Por favor, despídanse de los participantes que tenemos aquí. Bueno, no, muchas gracias a todos. A ti, César, como siempre es un placer trabajar acá contigo y participar contigo, con Luis, con Lina. A todos y cada uno de los que se conectaron por Zoom y por Facebook Live, muchísimas gracias. Los esperamos en todas las actividades del laboratorio y en nuestro programa Diplomado Finanzas para No Financieros. Un abrazo. Gracias, Adriana. Luis. Igualmente, muchas gracias por participar. Esperamos vernos en el próximo webinar. Vamos a tener otras sorpresas, así que muchas gracias nuevamente por todo y feliz noche. Vale, gracias. Hasta mañana, Lina. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Chao, chao.